Pues empezamos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los presentes en el salón de su casa, nunca mejor dicho. Creo que esta expresión mexicana es especialmente aplicable a un contexto como este en el que nos estamos metiendo en la casa de todos, ¿no? para sentirnos un poco acompañados. Me gustaría agradecer especialmente la presencia del editor del libro, de Alfredo Molina, que le tenemos ahí. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. De Rafael Catalá, muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Muchas gracias por encantado. Y por supuesto, Miguel Ángel, el autor del libro, al que le vamos a tener un poquito en pausa, porque Miguel Ángel no solo escribe muy bien, sino como podemos ver posteriormente, también habla muy bien. Entonces, voy a mantenerlo un poquito en pausa y voy a hacer una pequeña introducción sobre cuál es este contexto, dónde estamos y sobre la propia obra que vamos a presentar hoy, ¿no? También contaremos, en este caso nos excusó su presencia, pero va a estar de alguna forma presente y de manera, pues yo creo que bastante interesante, Pablo Izta, el presidente de Inditex, que posteriormente pues nos dirigirá también unas palabras y hará pues una reflexión, yo creo que bastante interesante, sobre lo que le ha sugerido el libro de Miguel Ángel. Books and Wine es una iniciativa de SKR, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, que pretende fundamentalmente contribuir al debate de los asuntos que son realmente importantes, ¿no?, para la sociedad y para los ciudadanos. Fuera de la marejadilla política y fuera, digamos, del ruido de fondo, ¿no?, que tenemos actualmente, lo que queremos es contribuir de una manera sosegada y reflexiva sobre los asuntos que creo que nos interesan. Esta iniciativa se hace siempre con un buen maridaje entre libros y vinos. Yo creo que mejor compañía que esa es imposible. En esta ocasión, pues, los vinos los tendremos que tomar por separado, pero espero que en la próxima ocasión pues, podamos compartir ese maridaje de dos productos tan gustosos, ¿no?, para el intelecto también y para, bueno, pues para también el saber estoico, ¿no?, que nos va a transmitir hoy Miguel Ángel. Y dentro de esta iniciativa, pues la verdad es que yo creo que es bastante difícil encontrar un inicio tan bueno, no solo para presentar un buen libro, sino además también para iniciarnos en el canal abierto para el público, ¿no? Normalmente estas actividades forman parte del colectivo, de la comunidad que forma parte de SKR, alumnos, profesores, exalumnos, expreparadores, altos funcionarios, etcétera, pero ahora mismo ya lo mantenemos en abierto en algunas actividades, precisamente con esa vocación de contribuir, ¿no?, al debate público. Y decía que yo creo que en esta ocasión tenemos mucha suerte porque pues hemos dado, no voy a decir por casualidad, pero sí que creo que por un cruce en el tiempo y de personas, pues hemos dado con la posibilidad de presentar este libro, que es un libro realmente sorprendente, ¿no? Miguel Ángel, yo creo que ha hecho un libro totalizador. Creo que es un libro bastante engañoso en cuanto a su título. Es un libro que no es de dirección de organizaciones, o por lo menos no es solo de dirección de las organizaciones. Es un libro que yo tengo que reconocer que la primera vez que lo leí, lo leí para aprender, la segunda para estudiar, y la tercera, que todavía no lo he hecho, pero pretendo hacerlo después de esta charla, en los próximos días, será para saborearlo, porque creo que es un libro que es para degustarlo. Es un libro que tiene unos contenidos realmente útiles. Hablando precisamente con Miguel Ángel, yo le decía que a mí no me parecía que fuese un libro de management, ¿no? Me parece que es un libro que tiene una lectura de sociología, es un libro que tiene una lectura de historia, tanto antigua como contemporánea, es un libro de psicología, es un libro de ciencia política, es un libro de citas también, si se quiere, es un buen manual de autoayuda. En este caso yo recomiendo tomarlo con pequeños sorbitos de un buen tequila, reposado lo más si puede ser, porque creo que realmente es un libro que tiene una
recoge la esencia de la sabiduría estoica y la transporta en el tiempo y nos la pone en valor positivo y práctico para la actualidad. Y en ese sentido, pues yo creo que ya podemos empezar un poco. Yo os iré dando paso a uno y otro, especialmente a Rafael y a Alfredo, pero me gustaría en primer lugar empezar con Miguel Ángel de una forma, pues, bueno, voy a ver si lanzo el anzuelo y recoges tú la primera pregunta, a ver si picas, ¿no? O sea, yo te voy a leer algo y tú me dices qué te sugiere esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con la primera pregunta que yo te haría. Te leo algo que dice lo siguiente, ¿no? Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Qué tiene que ver esto con el origen de este libro? Primero, buenas tardes, porque estás tan preocupado porque hable y me desmande, porque sabes que necesito un marcaje severo, que no me has dejado de desde la torre. Es una reivindicación estéticamente perfecta de por qué debemos de tener en cuenta y respetar el legado de los que nos precedieron. Yo he leído muchísimas cosas sobre la tradición en un buen sentido y sobre la herencia que hemos recibido de quienes han pasado por la historia antes que nosotros. He leído montones de cosas, desde el libro de Job en la Biblia hasta no malas aportaciones del mismísimo Peter Drucker, que a mí me sorprendió porque tiene pronunciamientos en ese sentido, y del mismísimo Stephen Covey también. Pero la manifestación más estéticamente perfecta de por qué debemos tener en cuenta lo que pasó antes que nosotros es esa de Quevedo en ese soneto estupendo que es Desde la Torre. ¿Qué libro es este? O sea, ¿tú cómo lo definirías? ¿Es un ensayo? ¿Es un libro de filosofía? ¿Es una extirpación de algo que tenías tú ahí necesariamente que tenías que sacar, que es una mezcla, pues yo creo, de humanismo y de erudición y de pragmatismo a la vez, ¿no? Pero, ¿qué tipo de libro es? Bueno, dices tú extirpación. Yo en la introducción, que para un manual de estas características, la introducción es, yo creo que un poco íntima para un libro de management. Estoy de acuerdo contigo en que no es solo un libro de management o de dirección de organizaciones. Sí lo es, también lo es. Hay un capítulo 2 en donde te cuenta diacrónicamente cómo va evolucionando el concepto de función directiva y repasa a todos los autores y finalmente selecciona un paradigma directivo por unas razones que se explican. Pero es un libro de otras muchísimas cosas. Fundamentalmente es una visión general, es una cosmovisión, puedes decir que es mi visión del mundo. Es decir, yo veo el mundo así, estaré equivocado o no, gustará más o menos, se podrá estar de acuerdo o no, pero yo veo el mundo así. Y es una visión, como se defiende en el libro, integral. La visión integral y estratégica que tiene que tener el directivo y la visión integral que defienden los estoicos a muerte, que conciben todo como un sistema perfecto en el que todo está relacionado. Curiosamente, el libro también traslada esa idea, es decir, la idea de que hay cosas que no podríamos imaginarnos que están relacionadas y que sí lo están. Pongo un ejemplo que me parece claro. Al final de la introducción, o para cerrar la introducción, hablo del Jobs estoico. Yo me he ido llevando, según iba escribiendo el libro, sorpresa tras sorpresa. El libro también, me llama la atención que lo digas, para mí fue una especie de terapia en un momento personal difícil, en el que yo estaba haciendo un curso de dirección en ESADE. Rafa lo sabe bien porque en esa época trabajamos juntos para hacer que las administraciones se interesaran y se aproximaran un poco más a las escuelas de negocios, a ESADE en este caso, para hacer un proyecto conjunto de penetración de un determinado modo de ver las cosas entre los funcionarios públicos de las tres administraciones, la general, la autonómica y la local. Yo estaba haciendo ese curso y por circunstancias personales pues me dio por leer a los estoicos. Los estoicos son muy conocidos también por su literatura consolatoria, y de hecho los estoicos son considerados como el precedente inmediato del cristianismo, y Séneca es un señor que por primera vez a la razón le llama Dios. Es decir, que están muy relacionados, y el libro de Job en la Biblia está vinculado con los estoicos. En fin, para mí fue una especie de terapia
que me ayudó a salir de una situación personal no complicada ni difícil, simplemente triste. Y entonces, como estaba haciendo el curso en ESADE y como estaba leyendo los consolatorios, un día una amiga, Macarena, me regaló un manual de vida, porque estábamos en su casa y me dijo, ay, mira, échale un vistazo a esto, que a lo mejor te gusta. Nadie me pudo regalar más atinadamente un libro en un momento concreto como ese. Y yo leí el manual de vida, que era un breviario, digamos que esquemático, era un libro chiquitito, como de esos de agenda, y luego entré en el manual de vida y me pasmó ver cómo lo que había allí puesto era perfectamente aplicable a la dirección de organizaciones, al management, a lo que quieras. Pero, por resumir, efectivamente el libro es muchas cosas y es una visión de la vida y es una mezcla de una idea original, que es decir por qué los estoicos están vigentes en general y en el mundo del management. Eso es original en una vía ya abierta, porque hay otros autores que han trabajado en la relación de management y grecorromanos, a Fernández Aguado fundamentalmente. Y luego, a la vez, es una mezcla de sabidurías. No solo la sabiduría que yo llamo de los estoicos y la sabiduría de los clásicos del management contemporáneo, sino otras muchas sabidurías. Aquí no solo está Peter Drucker y Cicerón, sino que está Hannah Arendt y está Gibbon y está muchísima gente. Y me callo. No, efectivamente, o sea, yo te tengo que confesar que cuando me diste el libro, pues yo te conozco y sé de tu profundidad, ¿no? Pero como estoy un poco cansado ya de la literatura de management de aeropuerto, pues entré con muchas reservas, ¿no? Entonces, el libro me ha resultado fascinante, o sea, creo que es una miscelánea absolutamente hilada en la que conviven sorprendentemente Séneca, Marco Aurelio, Epícteto, con Covey, con Drucker, pero Zambrano, Unamuno. Yo me he encontrado referencias para mí claves en el mundo de la ciencia política, del análisis sociológico, de la filosofía, de la psicología, Viktor Frankl, por ejemplo, y es una miscelánea realmente, yo creo que impactante y brillante, ¿no? Pero bueno, no solo me lo ha parecido a mí, ¿no? Yo creo que ahora, si nos das un segundito, vamos a poner el vídeo de Pablo, que ha mandado Pablo Isla. Pablo Isla, un directivo público primero y probablemente uno de los ejemplos, ¿no?, del paradigma de la buena gestión de las organizaciones en el ámbito privado también, en el que yo creo que eso demuestra que las aptitudes y las competencias que son buenas para el ámbito público son buenas para el privado y viceversa. Y bueno, pues voy a poner este vídeo para que escuches un poco lo que él te quiere decir. Bueno, buenas tardes, Miguel Ángel, Quique Cortés, el director de SKR, Rafael Catalá, Alfredo Molina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este acto. La verdad es que tengo que decir que por muchos motivos lo hago encantado, ¿no? En primer lugar, por amistad con Miguel Ángel desde hace ya muchos años, desde los tiempos de opositores, cada uno en la suya. Y por otro lado, porque la verdad es que el libro me ha encantado. Eso es lo primero que me gustaría decir. Y no solo me ha encantado, sino lo que es más importante y yo diría muchas veces más difícil, es que el libro no solo me ha encantado, sino que me ha sorprendido. Nunca hubiera podido imaginar que el pensamiento estoico fuera tan claramente aplicable a la gestión empresarial y según iba leyendo el libro, pues la verdad es que iba descubriendo un montón de cosas, además de la erudición que contiene el libro. Tampoco nunca hubiera podido imaginar que Miguel Ángel fuera tan erudito. La verdad es que es un hombre muy polifacético en ese sentido, Miguel Ángel. O sea, te tengo que decir lo primero eso, que el libro me ha encantado, que me ha sorprendido, que si estuviera escrito en inglés y por un profesor de Harvard, se convertiría en un clásico de la gestión empresarial, sin ninguna duda. Y aun estando escrito en español y no por un profesor de Harvard, yo desde luego lo voy a recomendar mucho, lo voy a regalar mucho y decirte eso, Miguel Ángel, enhorabuena por el libro, porque me ha encantado. Toda la parte de que hablas de valores, de los valores, de siempre buscar un objetivo, que es conseguir el bien colectivo,
La verdad es que te tengo que decir que me identifico muchísimo con todo lo que dices, tu definición del directivo estoico, reunir a los equipos adecuados, esta idea de aunar voluntades, la capacidad de liderazgo, un liderazgo sereno, un liderazgo firme, seguro, saber escuchar y saber comunicar, la humildad para seguir aprendiendo, luego valores como el respeto, el compromiso con la comunidad. La verdad es que todo me suena muy próximo. En algunos momentos casi me parece, cuando hablas de valores como la humildad, el trabajo en equipo, el respeto, el compromiso con la comunidad, como si estuvieras hablando de los valores que inspiran nuestra empresa y que la llevan inspirando desde sus orígenes. El primero diría la humildad, que es claramente una seña de identidad. Para mí esto es algo clarísimo. O sea, si te lo crees, si caes en la arrogancia, estás perdido. Yo recuerdo una vez leyendo cosas sobre el hundimiento del Titanic, que al final se resumía y se decía, ¿y qué es lo que hundió al Titanic? Pues lo que realmente hundió al Titanic es la arrogancia, ese creerse que estaba por encima de todo. Y luego, por otro lado, la humildad no significa conformismo. O sea, para nosotros es muy claro, para mí personalmente, que la humildad no está en absoluto reñida con la ambición. Y esa humildad, si hablamos de nuestra empresa, yo creo que también nos viene dada porque nosotros somos una empresa que no nos olvidamos que empezamos con una tienda. En muchos aspectos decimos que seguimos gestionando la empresa como si fuera una pyme, siempre con atención al detalle, siempre viendo lo que podemos mejorar. Es algo importantísimo, ¿no? Luego, el segundo tema de los que hablas, el trabajo en equipo, yo creo que es absolutamente clave. No hay estrellas, lo bueno es gracias a todos. O sea, cuando hay algo bueno, y yo, por ejemplo, si estoy hablando con un responsable de un área y estoy destacando algo que han hecho extraordinariamente bien, él siempre o ella siempre me va a decir, son mis compañeros. Y en cambio, si hay algo malo, siempre me va a decir, es mi responsabilidad. O sea, esa cultura del trabajo en equipo, esa cultura de que es entre todos y luego al mismo tiempo asumir tu responsabilidad. Y eso unido a esta idea del trabajo en equipo, a que no hay límites a la posibilidad de desarrollo personal y profesional. También el respeto y la diversidad, yo creo que es clave en cualquier organización. Esta idea de respeto de la que hablas en el libro, claro, está muy vinculada con la diversidad. O sea, y sin ese respeto es imposible que haya equipo y la diversidad es algo que claramente enriquece y que está basada en el respeto. Diversidad de género, de raza, todo, de orientación sexual. Nosotros en nuestra empresa, por hablar de la diversidad de género, tenemos una brecha salarial positiva. Y no solo tenemos una brecha salarial positiva en favor de las mujeres por los puestos de responsabilidad que tienen dentro de la compañía, sino que en algunos ámbitos de la empresa en los que a lo mejor la representación de mujeres era menos numerosa en los últimos años, pues solo por poner un ejemplo, deciros que pues si pensamos en una posición, la de director de país, que a lo mejor, como digo, la representación de mujeres era menos numerosa hasta hace unos años, en los últimos años pues hemos nombrado directoras en países como China, como Japón, como Canadá, como Bélgica, como Sudáfrica, como Australia, como la República Checa, como los países adriáticos, en fin, un montón de mujeres en todo tipo de puestos directivos y siempre con esta idea de diversidad que yo creo que sin ninguna duda enriquece a las empresas. Luego hablas mucho de compromiso en el libro. Para nosotros también es algo muy importante, compromiso con la empresa, compromiso con la comunidad. Yo creo que esto se ha puesto claramente de manifiesto durante la pandemia. En el caso de compromiso con la comunidad, cómo se volcó todo el mundo en nuestra empresa, aquí en España, en China, todos nuestros equipos, en los primeros meses para traer material sanitario. Compromiso con la empresa, la verdad es que ha sido impresionante desde todos los puntos de vista. Solo por poneros un ejemplo, hubo un momento, uno de los momentos así más duros de la pandemia, que queríamos mantener los centros logísticos abiertos porque era muy importante para nosotros, porque seguíamos teniendo nuestras tiendas abiertas en algunos países del mundo y la actividad online, y entonces decidimos pedir voluntarios y el 80% de la gente se presentó como voluntaria, es decir, un compromiso con la empresa enorme.
Y dentro de esta idea de compromiso con la comunidad, yo creo que para las empresas y para nosotros es absolutamente clave el concepto de sostenibilidad. Es un área en la que venimos trabajando desde hace muchísimos años, afecta a todos los ámbitos de la empresa, las tiendas, el reciclaje, la energía, las materias primas sostenibles y en muchos aspectos, como por ejemplo un proyecto que se llama The List, la lista, por Inditex, lo que estamos haciendo es una transformación enorme de todo el sector, porque al incorporar nosotros un estándar de composición de sustancias químicas que se pueden utilizar en nuestras prendas, lo que hemos conseguido es que se convierta en un estándar para todo el sector. Entonces ahí jugamos un papel de transformación. Pero bueno, me estoy alargando mucho, perdonad, porque me pongo a hablar de cosas de nuestra empresa y la verdad es que me emociono y podría no parar. Entonces vuelvo al libro, que es el origen de esta intervención, y os vuelvo a decir lo que os decía al principio, que el libro me ha gustado mucho, he aprendido mucho leyéndolo, me ha sorprendido mucho, me ha hecho reflexionar, que yo creo que es lo más importante en un libro de estas características, o sea, leértelo y tener la sensación, por un lado, de que estás aprendiendo, al mismo tiempo disfrutando y al mismo tiempo lees unas páginas, paras y reflexionas, ¿no? Que eso lo tengo muy subrayado, Miguel Ángel, que esa es la prueba de una lectura exhaustiva. Y como decía al principio, lo voy a recomendar y regalar mucho. Muchísimas gracias y enhorabuena. Un fuerte abrazo para todos. Te diría lo primero que es un lujo que Pablo Isla haya estado aquí. Es un lujo, pues sencillamente porque dirige la primera compañía global española en el mundo. En enero, antes de que empezara todo este horror, leí un artículo y creo que era la única española que estaba colocada entre las 100 primeras del mundo. No, por eso a lo mejor hay una escuela de negocios y su órgano de difusión, la Harvard School of Economics, que insiste machaconamente y acertadamente en que es el primer directivo del mundo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir de que esté aquí el primer directivo del mundo? Pienso además que Pablo, en los últimos tiempos y en este contexto de pandemia, precisamente se ha convertido en una referencia para sus conciudadanos, porque tanto él como la empresa que preside han dado un ejemplo de responsabilidad social corporativa como no habíamos visto, yo creo que en este país, nunca, siendo capaz de traer el material sanitario a España cuando más falta hacía y posiblemente cuando otros no acertaron con ello. Hombre, quiero agradecerle que dedique una parte de su tiempo en mitad de la tormenta perfecta y además para hablar de un libro cuyas recomendaciones no le van a servir para nada, porque él es que es el paradigma. Es gracioso porque en el vídeo habla de la humildad como si los humildes fueran otros y el paradigma de la humildad es él. O sea, yo efectivamente le conozco desde hace muchos años y es el tío más sencillo y más normal que os podéis echar a la cara. Y eso es característica fundamental de la gente grande. La gente grande es normal y es sencilla. Es que es el directivo humilde del que habla Greenleaf o el directivo virtuoso del que hablan Drucker o Pérez López, y lo tenemos ahí y lo tenemos de número uno. Es que reivindica, cada vez que abre la boca, habla para reivindicar el trabajo en equipo y practica a marcha martillo la máxima certera y estupenda de que liderar es liberar, y es liberar el talento de quienes te rodean. Y eso él lo lleva a gala. Te tengo que decir que para mí ya no es que sea un orgullo y una satisfacción, como normalmente se dice, es que una persona yo estoy satisfecho con el libro. Cuando uno hace una cosa razonablemente bien, se da cuenta, y cuando lo hace razonablemente mal, también. Yo estaba satisfecho con el libro, había salido como yo lo había imaginado, como yo lo quería. Alfredo, te tengo que dar las gracias porque esto es cosa tuya. Alfredo se encontró con un libro largo y raro y no me modificó ni en lo cuantitativo ni en lo cualitativo. Yo fui con 381 páginas, dijo, bueno, pues 381 páginas. Yo ya estaba satisfecho, pero si alguien como Pablo Isla te dice desde la humildad y la sencillez, alguien de su talla personal y profesional, te dice que le ha gustado y que le ha sorprendido, pues francamente me emociona. Y Pablo, permíteme que desde este acto modesto, pero público, te dé las gracias. Muchísimas gracias.
Quique, no me mires así, yo sé que me quieres marcar, pero como he dicho lo que tenía que decir de Pablo Isla, como casi estamos al principio del acto o empezándolo, y como de bien nacido ser agradecido, lo mismo que he hecho con Pablo Isla lo tengo que hacer primero con los presentes y luego con algunas otras personas. Me vas a perdonar porque si no doy las gracias, reviento. Alfredo, en primer lugar, nada de esto hubiera sido posible sin ti. Es decir, tu confianza obstinada y tu, no sé, es que es casi de locos. Gracias. A Quique Cortés, un joven técnico que conocí yo en el Ministerio de la Presidencia hace 20 años, si a mí me dicen, no, ya, si a mí me dicen hace 20 años que ibas a tener más reprisa ahora que entonces, no me lo hubiera creído, porque entonces no había quien te atara. Me has acogido en la escuela de gobierno corriendo y te has tomado este proyecto, este libro, como un proyecto casi personal. Muchas gracias. De Rafael Catalá, pues, ¿qué voy a decir? El otro día hablando por teléfono, él no se acordaba que nos conocíamos hace más de 30 años, porque por estas fechas, en octubre del 87, yo buscaba un preparador y me dijeron, pues hay un tal Catalá que prepara. Y yo cogí y me fui a ver a Rafael Catalá al Insalud, de la calle Alcalá, entonces Insalud, y él era entonces consejero técnico nivel 28 en el Insalud, y me hizo gracia porque cuando llegué al control de entrada, en la ordenanza, le digo, vengo a ver a Rafael Catalá. Y el ordenanza me dice, este es alguien importante. Ese ordenanza tenía capacidades adivinatorias o muy buen ojo clínico, porque desde entonces Rafael Catalá lo ha sido todo. Ha sido, por supuesto, su director. Luego, corrígeme si me equivoco, luego fue director general de la Función Pública. Luego fue director general de Personal y Servicios en mi ministerio y coincidimos en unas cuantas batallas de los traspasos de competencias educativas. Luego fue subsecretario de ese ministerio en un periodo electoral durante unos meses y te acordarás, luego fue subsecretario de Economía, luego fue secretario de Estado de Justicia, luego fue secretario de Estado de Infraestructuras y finalmente ministro de Justicia. Y ahora que ha cogido y ha dejado el escaño y está otra vez en el sector privado, de Rafael Catalá se puede decir, es que es difícil decir lo que no hace, porque está en todas partes, es ubicuo, hace de todo y en todas partes. Que a mí me consta, el último ha sido la presentación de un informe muy atinado sobre reforma del empleo público y Corona Shock para el Centro de Gobernanza Pública de SADE. Muchas gracias por estar aquí, con tu trayectoria, darle lustre a este acto modesto. He acabado con los presentes. Entre los no presentes, me vais a perdonar que haga una muy breve referencia a mi mujer Carmen y a mis dos hijas, porque han sido capaces durante todo el proceso de escritura del libro de aguantar. Ortega decía que el enamoramiento era un estado de imbecilidad transitoria. Bueno, pues de los escritores yo creo que se puede predicar lo mismo. Somos víctimas de una imbecilidad transitoria o de una especie de sometimiento al libro, de la cita de Churchill que abre el libro, que nos tiraniza el libro hasta que ya nos saca todo el jugo y hay que lanzárselo a los lectores porque si no te mata, te acaba matando. A mis amigos, a mis muchos amigos que han tenido, que me han animado y que han estado conmigo apoyándome y que se han leído borradores y que han hecho observaciones, yo que sé, quiero hacer especial mención a Pedro Colmenares, porque también Pedro Colmenares fue el que te pasó a ti el ejemplar y cómo tú te enteraste de estas cosas. Pero bueno, hay infinidad de ellos. No voy a entrar en enumeraciones porque como me olvide de alguien, me matan. Y con esto acabo. Fernández Aguado, Alfredo puede contar si quiere por qué conseguimos contactar con el mayor especialista en la relación entre management y clásicos, especialmente los grecorromanos, y a otra persona que sin conocerme personalmente, nos conocemos por referencias, como Fernández Aguado tuvo la amabilidad de leerse el borrador y de transmitirnos su cualificadísimo criterio, que es Enrique Stuic Romà, que aparte de empresario brillante y publicista más brillante, los más viejos nos acordaremos de la publicidad de Balú y los plátanos, fue el presidente de Disney Ibérica durante muchos años. Gracias a los dos. Y como verás, me ha ajustado prácticamente al timing de la entrega de un Goya. Con esto ya no digo más hasta que no me preguntes. Te has saltado todos los tiempos y encima nos has dedicado más tiempo a nosotros que a tu mujer y a tus hijos, con lo cual no te rindo la mano, mujer, tú verás. Bueno, luego veremos, a ver si hay suerte. Bueno, yo quiero subrayar precisamente el hecho de que alguien con no solo la experiencia, ¿no? sino
con un éxito tan rotundo, ¿no? Tanto en la gestión pública como en la dirección de organizaciones privadas como Pablo Isla, realmente reconozca el valor de este libro, de esta obra y de tu trabajo, ¿no? Porque creo que esta obra no solo son buenas ideas, sino que derrocha por los cuatro costados un esfuerzo titánico. Perdóname, solo comentar una cosa. Pablo, que yo creo que le puede cegar su amistad, dice que si conseguimos que si estuviera escrito en inglés por un profesor de Harvard, el libro tendría mucho éxito. Con Alfredo vamos a hablar con alguna persona para que lo traduzca. Lo de entrar en el claustro de Harvard ya lo tengo más complicado, pero bueno, a lo mejor al inglés lo podemos traducir. Ya no sé si podemos hacer algo más. Das el perfil de ser inglés, te lo digo yo, con un Loden seguro. En cualquier caso, creo que bueno, tenemos a otra persona como es Rafael Catalá, que también ha sido, pues, como todos sabemos, muy exitoso en el ámbito de la gestión y la dirección pública, ¿no? Ha recorrido todo lo que se puede. Yo creo que yo no conozco a nadie que haya recorrido todos esos escalones, además en todos haya estado un tiempo suficiente para aprender de todos esos escalones, ¿no? Entonces, yo le conocí también a Rafa cuando él era director general de Función Pública, ya entonces era mucho más mayor que yo. Y hemos tenido una amistad, pues, en diferentes campos, ¿verdad? Durante pues, ya más de 20 años. Yo le reconozco a Rafa su serenidad, su saber estar, su compañerismo, su trabajo en comunidad, en equipo y sobre todo yo creo que un sentido muy responsable de su labor, ¿no? Eso lo ha tenido en el ámbito público, pero en los espacios de tiempo en los que no ha estado con responsabilidades públicas, pues ha tenido responsabilidades en organizaciones privadas, también de manera muy exitosa, las desarrolla, ¿no? con mucho éxito en diferentes organizaciones. Me gustaría que lo desarrollase con más éxito también como vocal de la Fundación del Atlético de Madrid, bueno, tratar de conseguir algo que nos enamorase, ¿no? con nuestro Atleti. Pero bueno, en fin, yo creo que Rafa tiene una experiencia también gigantesca, ¿no? Siguiendo un poco, y parafraseando esa frase, eso que tú utilizas mucho de Ortega, ¿no? Que caminemos a hombros de gigantes, pues yo creo que hemos tenido a Pablo y tenemos también a Rafa para que nos cuentes un poco cuál es la visión que tienes, Rafa, del libro, de Miguel Ángel, si te parece útil, si crees que tiene, pues, es reivindicable, ¿no? En el ámbito de la dirección de las organizaciones públicas y privadas. Muy bien, pues muy buenas tardes y gracias, Quique, en primer lugar, por la amable presentación. No hacía falta que ni tú ni Miguel Ángel insistieseis en que hace no sé cuantísimos años que ya me conocéis y que ya entonces ostento las responsabilidades. No era necesario, pero lo agradezco en todo caso por el cariño que sé que hay detrás de esa presentación. Yo estoy aquí por tres motivos. Una, porque, como bien ha dicho él, yo conozco a Miguel Ángel hace muchos años y le tengo un gran aprecio profesional y personal. Cuando ha decidido tomar esta faceta de escritor, pues yo creo que para mí, de verdad, Miguel Ángel, que es un honor y un privilegio poder estar aquí acompañándote hoy en este formato un poco telemático de presentación de tu libro. En segundo lugar, por la entidad que organiza SKR, dirigida por mi buen amigo Quique Cortés, pero también SKR se está convirtiendo no ya en una academia de preparación de opositores, que no es poca cosa, sino en un centro de reflexión, de debate y de análisis del sector público, y por lo tanto participar en cosas con vosotros de verdad que es un privilegio. Y en tercer lugar, y ya voy al asunto, no como los demás que habéis disertado de cosas no demasiado concretas y se nos ha pasado ya 38 minutos de este acto, yo voy al asunto. A mí me pasa con tu libro, Miguel Ángel, como suele pasar cuando lees un artículo de periódico o a un analista, que cuando coincide con lo que tú piensas, dices, joder, qué bueno es este tío, qué bien lo hace, qué bien escribe, qué acertado está, porque piensa lo que tú piensas o coincide con tu pensamiento. Bueno, pues yo el libro del directivo estoico he encontrado en él reflexiones muy compartidas, seguramente porque hemos también compartido tiempos, espacios, en ESADE, en la administración del Estado, en muchas cosas, pero cuando leía y decías, Quique, si creo que tiene alguna aplicación práctica, por supuesto que sí. Las reflexiones llenas de erudición humanista en torno a que el directivo debe pensar
en términos estratégicos. A mí ha sido un asunto que me ha preocupado toda mi vida. Toda mi vida, sin tener una ambición profesional fuera de sitio, que no creo que la he tenido, pero siempre he querido saber dónde estaba, tener una visión global, una visión de 360 grados para saber dónde estamos, qué queremos hacer, más allá de las competencias puntuales que puedas tener en tu trabajo. Tener ese contexto de entorno me parece que es una de las capacidades y de las competencias directivas más importantes que hay que ser capaz de desarrollar, y tú a eso, Miguel Ángel, le dedicas tiempo. En segundo lugar, también, cuando dices que el directivo tiene que estar aprendiendo y perfeccionándose permanentemente. Yo creo que es una reflexión fundamental. Lamentablemente, cuando empezamos a ocupar puestos directivos, alguien debe pensar que ya hemos venido enseñados y que, por lo tanto, no hay por qué seguir formándose ni cualificándose, porque para eso es el directivo. Ya se supone que ya lo sabes. Y, como bien sabemos, eso es un error fundamental, porque durante toda nuestra vida profesional hay que continuar, como muy bien dice Miguel Ángel y le atribuye una competencia directiva de naturaleza estoica a esa formación y perfeccionamiento. En tercer lugar, cuando dice que hay que ejercer la función directiva, fundamentalmente es liderar personas. Antes has dicho muy bien, en relación con Pablo Isla, que hay que liderar liberando, haciendo que explote el potencial y las capacidades de los colaboradores. Por lo tanto, yo, si alguna vez he hecho algo bien en la administración pública, que honestamente creo que sí, porque voy a decir yo otra cosa, creo que sí, unas cuantas veces, ha sido porque he tenido muy buen equipo a mi alrededor, y mi habilidad no ha sido tanto hacer cosas como juntar personas que han sido capaces de hacer. Y en eso también coincido totalmente contigo, Miguel Ángel, en esa reflexión. Y por último, para no quedarnos simplemente en un plano de reflexión humanista, que no es poca cosa, o teórica, también cuando dices que el directivo tiene que estar concentrado en los resultados. Estamos aquí para hacer cosas. Estamos aquí para analizar, para identificar y para proponer soluciones y para generar resultados. Yo creo que en esos 4 ejes de competencias directivas a los que Miguel Ángel les da importancia, yo es que me he encontrado, he dicho, joder, qué bien dicho está esto, si es lo que yo pienso, si es lo que yo cuando he escrito algo o cuando he impartido alguna docencia, siempre he querido transmitir. Me parece que en tu libro está lleno de erudición humanista en torno a la historia, la filosofía. Me parece que en todos esos planos es magnífico, pero también lo es cuando analiza competencias directivas en las que yo coincido 100%. Gracias, Rafa. Oye, te hago una pregunta respecto a esto que estabas comentando, ¿no? Yo creo que las competencias directivas que pone de manifiesto Miguel Ángel, hay una en concreto, vosotros habéis presentado ahora en esa de un documento, ¿no?, sobre el empleo público, un poco lo que son las características de lo que tiene que ser la función pública del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, en general, como esto va más de lo que es la dirección de organizaciones en general, yo creo que dentro de las competencias hay una en concreto que es la de orientación a los resultados, ¿no?, que es una en la que yo no sé si tú coincides o no en que en el ámbito sí que existe todavía o no, tal vez, me estoy equivocando, ¿no?, una diferencia esencial entre el ámbito privado y el ámbito público. Probablemente porque es más medible, ¿no?, porque la métrica es más fácil en el ámbito privado, ¿no?, con la cuenta de resultados, ¿no? Pero ¿crees que realmente, o sea, eso afecta también a la cultura, o sea, a la cultura directiva? Sin duda. Pones el dedo, Quique, en un punto fundamental que quizá diferencia a la gestión pública de la gestión privada en el ámbito directivo, siguiendo a otro de nuestros referentes, a Carlos Losada, también cuando analizaba los modelos de dirección entre lo público y lo privado, y encontraba muchas similitudes, pero también alguna diferencia. Y yo creo que esta que tú apuntas es una de ellas. Y lo es. Y mira que yo llevo 35 años en esto del servicio público, en negativo. O sea, que no me gusta hablar mal de mi casa, nunca hablo mal, pero creo que ahí tenemos un elemento negativo porque nos falta métrica, nos falta evaluación, nos falta, por lo tanto, valorar los resultados que conseguimos. Yo, mis colaboradores, muchas veces, cuando planteábamos, imaginad un proyecto de reforma de una ley, y haciendo un poco la broma, yo decía, bueno, está muy bien, pero ¿cómo vamos a evaluar en qué mejora la sociedad española si reformamos el Código Penal en este sentido o si reformamos la ley de enjuiciamiento civil? Bueno, yo creo que en ese sentido buscar, ser capaces de identificar indicadores y evaluación de resultados es fundamental. Es más cómodo, es mucho más cómodo no tener esos resultados que te persiguen cada trimestre, cada semestre, cada ejercicio anual,
tener cuenta de resultados es complicado. Yo he trabajado una etapa en la gestión privada y aprieta mucho la cuenta de resultados, los objetivos, te juegas parte de tu salario y una parte importante seguramente. Por lo tanto, es más confortable en este sentido no tener esa gestión por resultados, pero yo creo que uno de los desafíos y de las carencias que tenemos hoy todavía en el sector público es no ser capaces de concretar más la medición de la actividad, la medición de los resultados y de ahí derivar un montón de cosas. Retribuciones, carrera, reconocimiento, promoción, todo eso tiene que estar asociado al resultado y ahí Miguel Ángel lo dice muy bien, que es una de las competencias directivas muy basadas en el estoicismo, pero nos falta mucho en la administración pública. Estoy completamente de acuerdo. Luego podremos volver un poco sobre esos. Muy bien. Voy a dar paso ahora a pues Alfredo Molina, el editor, valiente editor de este libro. Creo que es valiente por varias razones. Primero, por la dimensión del libro. En segundo lugar, pues yo creo que la temática no, porque la temática es pues muy atractiva. Pero creo que el trabajo de edición ha sido magnífico. Yo como editor amateur, pues la verdad, he estado buscando por ahí erratas. Le contaba a Miguel Ángel, digo, chicos, yo creo que ha sido las 2 o 3 erratas pequeñas, casi las considero no una errata, sino un tributo poético del editor a su profesión. Y luego, pues en términos generales, me parece que es una edición brillante, que es un libro... Yo tengo ya capado, que como se demuestra que los libros están muy leídos, está subrayado. Y bueno, enhorabuena, Alfredo. Me gustaría, tú conoces bien la génesis del libro, creo que desde un poco antes de un año, creo que desde hace bastante más. Entonces me gustaría un poco que nos explicaras un poco cuál es la génesis del libro, ¿no? ¿Qué es lo que te movió, ¿no? a editarlo? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias a SKR por la organización del acto. La verdad es que estamos como en casa. Muchas gracias y enhorabuena. Es fabuloso. Bueno, la verdad es que conozco a Miguel Ángel desde hace muchos años, de la época universitaria. Bueno, universitaria yo, pero universitaria él. Yo estaba en primero de historia, él estaba en COU. Y he sido testigo de su carrera, bueno, del desarrollo de su carrera. He sido también testigo de su incorporación a la administración pública y desde siempre, desde que le conozco, ha mostrado un inagotable amor por la cultura clásica. Es decir, él puede pensar que tuvo una epifanía, pero de todas formas con una afortunada epifanía del momento en el que decide escribirlo, pero el libro, aunque él no lo supiera, venía ya de lejos. Era un libro de cocción lenta, cuando tuvo que ponerse frente al ordenador o la cuartilla en blanco como escriba, no creo que le fluyó. Es un libro, cuando recibí el original, pese a que he sido un conocedor del libro a través de muchísimas conversaciones, no había leído ni una sola línea, pero yo sabía que el libro no debería de ser bueno, sino debía ser bueno, por los mimbres con los que se estaba construyendo, ¿no? Cuando él dice que nos entregó el libro y que lo tal cual, es porque no había cómo meterle mano, cómo recortarlo, cómo trabajarlo, si no era un libro íntegro, entero, de una lectura desde el principio hasta el final, hilado y entrelazado. Entonces, no tuvimos más remedio que sacarlo como estaba. Ha sido magnífico, ha sido una experiencia en la que hemos disfrutado, todo el equipo, ¿eh? Muy bien, pues enhorabuena otra vez, Alfredo, de verdad. Creo que has aceptado plenamente tanto en el contenido como en la forma del libro. Enhorabuena. Bueno, pues yo creo que, Miguel Ángel, si te parece, y ya que vas a marcar tú los ritmos y eso, vamos a ir... a mí me gustaría desentrañar un poco el libro, así, dedicarle tampoco demasiado tiempo. Sí que os comento, por cierto, a todos los que están escuchando, que el vídeo de Pablo Isla ya está subido al canal de YouTube, o sea que quien pueda verlo, quien tenga curiosidad por verlo ya con mejores condiciones técnicas lo puede ver. Pero me gustaría, precisamente como yo te decía antes que era un libro con muchas lecturas, es un libro
sinceramente, el que quiera conocer la bibliografía de todo lo que debes saber hoy, creo que debería recorrer el libro. Tiene, yo creo que son referentes básicos, ¿no? En cada una de las áreas de conocimiento, ¿no? En la historia pues, que tienes a los clásicos, ¿no? A Séneca, tienes a Epicteto, a Platón, Trajano, a filósofos, Ortega, María Zambrano, Foucault, Sartre, Camps, Julián Marías, Gregorio Luri. Lo mezclas luego con gente del management como Drucker, Jobs, Lindbergh, Cameron, Waters, o sea, politólogos, Rousseau, Fukuyama, Bátimo, Putman, Carr, o sea, me parece increíble, ¿no? En el ámbito de la gestión pública, Alejandro Nieto, para mí uno de los grandes, Baena de Alcázar, Antonio Núñez, Longor, Curasera, Armilla, Villora, y psicólogos, Víctor Frankl, Enrique Rojas Marinov, Goleman, o sea, historiadores, Santos Julián, me parece un conjunto, una orquesta increíble, ¿no? Y lo más increíble es hacerla tocar bien, ¿no? Y por eso, para hacerla tocar bien, pues yo creo que has hecho un trabajo de ordenación del material fortísimo, o sea, no solo de acumulación del material, sino de ordenación y de clasificación. En esa clasificación, y me gustaría recorrer el libro por los capítulos, un poquito así, para que hagas algún comentario, y tanto Alfredo como Rafa, si quiere hacerlo también, por supuesto. Pues empezando por el primero, ¿no? El primer capítulo es un diagnóstico muy certero, no sé si muy alentador de la sociedad y del individuo, ¿no? Del siglo XXI. La descripción del hombre desorientado, desafecto con la comunidad, ensimismado, ¿no? Hedonista, narcisista, consumista, sin cultura general, ¿no? Sin enfoque. Digamos, la reunión de todos esos individuos en una sociedad masa, ¿no? Y ahí recuperas a Ortega, a Canetti, o sea, sacas por ahí, digamos, pues una conjunción, digamos, de factores que ofrecen un diagnóstico que traicionan un poco y tú lo dices también en el libro, pues a esa razón emancipadora, ¿no? De la Ilustración y pervierten un poco pues todos esos principios que permitían al hombre pues ser hombre por encima de todo, ¿no? Y hombre en comunidad, ¿no? Entonces, ¿puedes explicar un poco qué te lleva a hacer este diagnóstico? Yo creo que, no sé si, demasiado realista, no voy a decir pesimista, ¿no? Demasiado realista. Optimista no es, pero yo creo que el libro tiene el libro precisamente lo que hace es recordar que nunca hay que abandonar y que nunca hay que dejar de trabajar y de luchar. Justo debajo de la cita de Churchill, que era como simpática porque me quitaba el libro del medio, hay una de Plinio el Viejo que dice nulla dies sine linea. Ningún día sin hacer algo, ningún día sin... Las cosas pueden estar mal, pero las cosas siempre pueden mejorar. Nosotros los españoles somos una especie de mix entre dos elementos que están siempre en lucha constante. Por un lado tenemos, y los dos son estoicos, por un lado tenemos un estoicismo, el de Séneca, humano, y de lucha, que dice, no te rindas nunca. Núñez Florencio, un escritor magnífico, Rafael Núñez Florencio, en una obra maravillosa que es El peso del pesimismo, relaciona estos dos estoicismos, el de la esperanza y la lucha, que es el que creo que además en el contexto actual tenemos la obligación como ciudadanos españoles y como ciudadanos del mundo a que no decaiga y a seguir hacia adelante. El español tiene esa otra visión del vivir desviviéndose, de la agonía permanente que decían Américo Castro y Laín Entralgo. Lo recoge también María Zambrano, pero claro, María Zambrano escribió sobre estoicismo en la guerra civil en ciernes y en la posguerra. Es lógico que María Zambrano, que era una intelectual de primera línea, se dejara llevar un poco por el contexto y dijera, esto es la fatalidad. Bueno, el estoicismo que yo predico en este libro es el contrario, es el de todo se puede arreglar si uno asume su responsabilidad y se pone a trabajar ya. Y de hecho, en el capítulo que se dedica a la influencia del estoicismo en el carácter español, que lo informa completamente, creo yo, lo que se lanza es un mensaje en mitad de ese páramo que a lo mejor están cargadas las tintas, pero tampoco creo que las haya cargado mucho.
pues no obstante el mensaje final es de esperanza y de lucha. Sí, yo te preguntaba un poco por, dentro de precisamente ese diagnóstico que haces, luego sí que hablas un poco de los ejes de reforma, ¿no? Pero yo te preguntaría, ese carácter, digamos, o esos elementos que definen un poco al individuo, ¿no? del siglo XXI, también son predicables del directivo actual, o sea, y por eso tú propones esos ejes de reforma. ¿Tú crees que hoy en día, yo creo que sí que ha habido cambios en el ámbito de la dirección en general, ¿no? Se han incluido pues transversales humanistas, ¿no? Éticas y axiológicas, digamos, en el ámbito de la dirección de todas las organizaciones. No hay más que ver las escuelas de negocios, como hace años ya, que han tenido que salir un poco de la métrica, digamos, puramente numérica y han entrado un poco en la métrica sistémica, ¿no? Es en una forma de entender holísticamente su función, ¿no? Y su función en el ecosistema social. Mi pregunta es precisamente sobre el directivo, ¿no? El directivo adolece también de esas carencias de las que tú hablas, o de esos defectos de los que tú hablas del individuo del siglo XXI. Evidentemente sí, porque el directivo no está más allá del bien y del mal y es hijo de su contexto. Sufre las mismas carencias, sufre la desorientación, sufre la desvinculación de la comunidad, sufre la necesidad de pensar nuevas formas de estructurar las organizaciones como consecuencia del proceso de globalización. Ahora, en mitad de la pandemia, más incertidumbre. Y además la sufre agravada. Decía Víctor Frank que los directivos tenían una especie de síndrome particular dentro de este caos y de esta desorientación del general de nuestro tiempo. Tenía además un síndrome peculiar que es el de los managers. Y hablaba de la motorización. Los directivos van motorizados, van a toda velocidad a todas partes. Es un poco como los aviones, que el diseño de la estructura del avión y su velocidad, 950 kilómetros por hora, impiden que se caiga. A los directivos les pasa un poco así. Van a toda velocidad y por eso no se caen. El día que paran, a lo mejor se caen y son víctimas de sus agendas, es decir, de lo que ha dicho Mintzberg, de la agenda del directivo, o lo que ha dicho en nuestro país Nieto en la organización del desgobierno, que es un directivo víctima de su día a día y que sucumbe a lo urgente frente a lo importante. También por algunos es visto, por las escuelas de los CMS, de Critical Management Studies, ven al directivo como colaborador de la sociedad disciplinaria, como el que ejerce el control sobre el individuo y tiende a cosificarlo. Sí, por supuesto que el directivo sufre estas cosas. Crozier, en su clásico también del año 79-80, no sé, gobierna la sociedad por decreto, decía que precisamente en el contexto relacional las organizaciones relacionales se tenían que caracterizar por un eje, y es que rompan la dinámica de deshumanización. Y citaba, por supuesto, a otro clásico, a Bodino, que decía, lo más importante son las personas. Ese es el reto de las organizaciones. Yo creo que sí que se está empezando a trabajar algo en las escuelas de negocios en este sentido, porque si no trabajamos sobre eso va a ser complicado. Sí, yo me gustaría en esto hacer una pregunta a Rafa también relacionada con esto, ¿no? Sobre el tema de este liderazgo comprometido, ¿no? O sea, y positivo, ¿no? O sea, en el ámbito tanto público como privado, ¿no? Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo, no sé si todos, pero yo creo que todos tendríamos un punto de acuerdo sobre que hay una ausencia de liderazgos positivos, ¿no? Actualmente, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Y que estamos un poquito huérfanos, ¿no? De los ciudadanos y los trabajadores, ¿no? De liderazgos así ejemplificadores, ¿no? Y realmente inspiradores, ¿no? Inspiradores en el sentido positivo, porque sí que hay liderazgos excluyentes, sí que hay liderazgos, pues, yo creo que viscerales, ¿no? Pero no esos liderazgos que pretenden pues, encontrar, digamos, construcción de puentes, ¿no? Liderazgos en general que tengan en cuenta el derredor de las organizaciones, de las acciones individuales y colectivas. Y yo creo que eso se da en el ámbito público o privado, ¿no? Tú rescatas ahí en el libro muchas veces el valor de la virtud, ¿no? La virtud en sí misma como fin en sí mismo, ¿no? O podría traer también a colación aquí a
Gomá, ¿no? Con la ejemplaridad, pero bueno, creo que ese asunto que tiene que ver un poco con el liderazgo modelo, ¿no? Modélico, pues no sé, Rafa, si tú crees que hoy estamos tan carentes, tú que estás en los dos lados, hace poco que has salido del ámbito público y ahora estás en el ámbito privado, si realmente es un diagnóstico, pues casi, digamos, de la agonía del español, ¿no? Que siempre queremos ver el lado trágico de la vida, o si realmente estamos un poco ausentes de liderazgos públicos, inspiradores y privados. Perdón, Rafa, antes de que contestes, ¿me dejáis que complete la pregunta? Porque es que lo tenemos con Rafael Catalá a huevo, porque ha estado, no solo ha estado muchos años como funcionario en la cúspide de esa pirámide organizacional, en lo público y en lo privado. Efectivamente, ahora mismo hay una especie de liderazgo bobo, populista en el ámbito, te lo digo especialmente porque tú has estado en el ámbito político, en el ámbito funcionarial de los cuerpos superiores. Hay una especie de liderazgo simplista que maneja esquemas simplistas y que es una especie, es ese hombre práctico que decía Chesterton que lo complica más, es decir, es una especie de directivo que tiene mucho reprise, pero que generalmente no piensa. ¿Tú crees que en la actualidad este hombre práctico ha tomado demasiadas posiciones, demasiado? Bueno, no están mal las dos preguntas acumuladas para intentar responderlas con inteligencia. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, me resulta muy querido un concepto que también le oí a Carlos Losada hace ya muchos años, que hablaba del liderazgo resonante, el liderazgo que hace que se traslade al conjunto de la organización la capacidad de promover, de crear equipos, de inspirar. Por lo tanto, yo creo que mucho en ese modelo, el líder que hace hacer. Y por otra parte, a mí me ha gustado mucho, Miguel Ángel, cuando en tu libro hablabas de que uno de los ejes de los procesos de reformas pasa por la ejemplaridad, que ha citado Quique en palabras también de Javier Gomá. Yo estoy convencido que la única manera de liderar es dar ejemplo, es ser tú mismo capaz de transmitir valores, proyectos, principios, ideas, actitudes, compromiso con un proyecto determinado. Por lo tanto, estoy convencido de eso. ¿Estamos carentes en este momento de ese tipo de liderazgo? Hombre, hace un ratito hemos estado escuchando a Pablo Isla. No es mal líder y no es mal ejemplo en el sector privado. Yo creo que ahí encontraríamos, y si siguiésemos encontrando, yo identifico, y no quiero hacer ahora public reportajes, a 4 o 5 CEOs, presidentes de grandes compañías españolas que lo hacen muy bien desde el punto de vista del liderazgo. Si nos vamos al sector público, si nos vamos a la política, que es otra cosa distinta, yo en la política no encuentro, de verdad, esos liderazgos tan determinantes, seguramente porque la política, y yo he hecho una renuncia hace algún tiempo a mi condición de diputado, entre otras cosas porque no me gustaban mucho algunas cosas que veía. No me gusta la política entendida como show, no me gusta la política teatro, no me gusta la política espectáculo en el que da lo mismo lo que digas hoy y lo que digas mañana porque todo vale. En fin, yo creo que esos liderazgos no son nada inspiradores. Por lo tanto, hay quizás en ese plano político parlamentario, por decirlo de alguna manera, yo creo que hay mucho que mejorar, sin duda. Sin embargo, también una cosa que he aprendido es que después de los que salen en el telediario, hay muchos otros personas que hacen política en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en la Administración General del Estado, y ahí hay ejemplos magníficos de buenos líderes, bien capacitados, bien formados, donde sin duda, y por no escurrirme de lo que tú dices, Miguel Ángel, puede haber también algún perfil más práctico, más técnico, más de actividad cotidiana, que eso no es tanto liderazgo como ejercicio de una dirección simplemente. Yo sí creo, yo por ser positivo y por dar un discurso de futuro, yo creo que hay muchas personas capacitadas, comprometidas, con buena cualificación, ejerciendo cotidianamente el liderazgo en las organizaciones públicas y privadas, e incluso también en la política. Yo por lo menos, y lo siento, pero lo tengo que decir, conozco al menos a uno personalmente, que es Pablo Casado, que es un líder extraordinario. Bueno, muchas gracias, Rafa, por tu intervención y por aportar un poco de optimismo, ¿no? Yo coincido, yo creo que en los dos ámbitos hay gente, por supuesto, ¿no? Validísima, inspiradores, líderes. Lo que sí que creo es que
que muchos de ellos están en una segunda fila, ¿no? Y bueno, al final estamos un poquito dejando el barco, que es un barco que nos guía a todos, que nos lleva a todos, ¿no? Pues en unas manos, no voy a decir malas, ni mucho menos, menos probablemente las menos indicadas que otras, ¿no? Y sí, o sea, a mí me encantaría tener el presidente del gobierno Pablo Isla, lo digo yo así directamente, o sea que si se presenta, pues correría a todos los Pablos, como dicen en Latinoamérica, a todos los Pablos que hay en el Parlamento de Vigo, que son muchos, y metería a Pablo Isla con mucho gusto, porque creo que para mí es una referencia pues de sencillez, ¿no? De la sencillez del artesano, de humildad, de conocimiento, de tranquilidad, de serenidad y de profundidad en las cosas, ¿no? Y sin ostentación, porque creo que es probablemente uno de los grandes males, ¿no? Que tú mencionas en ese primer capítulo, ¿no? De la sociedad actual, ¿no? Por eso voy a ir más rápido en la segunda parte, ¿no? En el segundo capítulo, que es el contexto global, creo que a veces es una disección increíble, ¿no? Del mundo en el que vivimos, hablas de la crisis del Estado-Nación, hablas de la globalización, hablas de la crisis del Estado del Bienestar, creo que es una de las grandes crisis. O sea, realmente, si el siglo XX fue el siglo del Estado del Bienestar, el siglo XXI probablemente vaya a ser el siglo pues de la crisis del Estado del Bienestar, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso? Y creo que eso requiere, pues, compromiso desde el ámbito privado y responsabilidad desde el ámbito público, ¿no? Ahí te quería preguntar un poco cómo vinculas tú el paradigma del directivo estoico, por decirlo así, con esta tendencia ahora del management humanista, ¿no? Del conocimiento del contexto, etcétera. O sea, hay una relación íntima, es humo lo que están vendiendo, en realidad hay una comprensión del entorno, un pensamiento realmente estratégico. Y luego, ¿qué nos enseñan los estoicos sobre eso, ¿no? Bueno, las 4 competencias del modelo estoico son 4 competencias que yo creo que están al servicio de la persona. Es decir, estamos hablando del hombre o del sujeto, del individuo que trabaja sobre sí mismo para ofrecer a los demás lo mejor de sí mismo y resultado de ese trabajo día a día en 3 niveles. Primero en las relaciones interpersonales más próximas, luego con la comunidad en la que se integra, que es lo que llamaba Epicteto la ciudad cercana. Epicteto distinguía entre la ciudad cercana, que era tu comunidad, tu país, en este caso actualmente, y la ciudad lejana, que es el género humano. Es decir, ahí está la vocación ecuménica y cosmopolita de los estoicos. Tenemos un sujeto que trabaja para ofrecer lo mejor a los demás y trabaja sobre un atributo o una condición que es la más humana de todas y es la que nos distingue de todos los demás seres vivos, que es la razón. En esa lógica de humanización entiendo que es donde está el futuro de cualquier tipo de management. El futuro de todo, pero del management también. Pues cerremos esa parte. A mí me ha parecido una condensación ejemplarizante de disciplinas y una lectura de la actualidad pues, que te convierte realmente en un doctor que ha detectado muy bien los síntomas, ¿no? Síntomas individuales y síntomas colectivos e institucionales. El tercer capítulo es, a mí, francamente, el que más me ha sorprendido, ¿no? Es en el que haces una especie de comparativa de la crisis de la Roma estoica con la crisis que estamos viviendo en estos días, ¿no? Y pues a través de eso extraes muchas enseñanzas de cómo se afrontaba, ¿no? Digamos, ese contexto de crisis en aquel entonces y cómo se hace hoy en día, ¿no? Sobre la base de la filosofía estoica, sobre su clara superioridad sobre las otras corrientes, ¿no? El cinismo, el epicureísmo y el escepticismo, ¿no? Y además lo estructuras, yo creo, de manera muy didáctica, muy pedagógica, ¿no? Con los grandes principios de la filosofía estoica y cómo se llevan todo eso a la dirección, a la sabiduría directiva, ¿no? Estoica. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se te ocurrió esto o qué síntomas ves en esa crisis de la Roma estoica, referenciados un poco
comparativamente con la actualidad? Bueno, de eso te vas dando cuenta. Y yo cuando empecé a escribir el libro tenía claro que había unas semejanzas marcadas casi entre las recomendaciones estoicas y las recomendaciones de los clásicos de cuando te vas metiendo en harina te vas dando cuenta de que evidentemente esas coincidencias no son por casualidad, sino que surgen como consecuencia de, salvando las distancias, una analogía de contextos históricos. Evidentemente, entre la Roma estoica, que es esa que va desde 150 años antes de Cristo, desde que Roma es Roma cuando derrota a Cartago y se convierte en actor principal y único del Mediterráneo, ahí hablamos de, es decir, los rasgos son la crisis del individuo, porque Roma deja de ser esa ciudad cerrada y se tiene que abrir a otras culturas y entonces entra en crisis por contacto con los demás, por expansión, por globalización. La globalización es una globalización más reducida. Evidentemente, la globalización va desde la ciudad de Roma originalmente hasta la máxima extensión del Imperio Romano con Trajano, allí por la India prácticamente. La globalización ahora es global. La siguiente globalización sería la edad moderna, pues con los barcos y el descubrimiento de América. Pero no cabe duda de que hay una globalización, hay una crisis del individuo porque Roma crece y entra en contacto con otros, fundamentalmente con la cultura griega y helenística. Y luego también en ese proceso se produce una crisis de la vinculación del individuo con la comunidad y se produce una crisis como consecuencia de la globalización de las formas de gobierno, es decir, las formas de gobierno republicana de una ciudad-estado prácticamente como la polis griega entra claramente en contradicción con la vocación universal del Imperio Romano. Y entonces tenemos curiosamente tres rasgos que vienen a coincidir y qué curioso que en un contexto análogo las respuestas sean análogas, muy parecidas. Sí, Rafa, Alfredo, si queréis decir algo, estáis en vuestra casa, podéis aportar lo que queráis. Yo, por acelerar un poco y no alargar demasiado la presentación, yo me quedaría hablando de esto 15 días, más que hablando, escuchando a Miguel Ángel, ¿no? Hablando. Ya sabes que Sócrates y los estoicos son de dialogar, no son de discursos. Bueno, sí, de escuchar y de escuchar bien. Escuchar es pesado, yo creo que tú sabes mucho, ese capítulo yo lo cierro, me parece brillante, además es el más sorprendente, ¿no? Que ves claramente cómo los gurús del management actual prácticamente replican pues lo que ya se dijo hace más de 2000 años, ¿no? Lo replican tuneado, adaptado, con la plástica actual, obviamente, con la estética actual, pero nada nuevo bajo el sol, creo, ¿no? O sea, no hay realmente una innovación a la hora de enfrentarse, digamos, a los retos, ¿no? de la sociedad de ahora y de la de entonces, ¿no? que es fundamentalmente la labor del directivo, ¿no? En general, ¿no? Que es ser capaz de pensar integrando estratégicamente todos los elementos, ¿no? Horizontales y verticales. El siguiente capítulo, y ya me quedan nada más que dos, también es muy interesante, es esa recepción en el mundo anglosajón de la sabiduría estoica, ¿no? Que tiene algo que ver, según tú dices, pues con el protestantismo, tiene algo que ver también con pues la forma de ser inglés, ¿no? Que tú recuperas mucho ahí a Chesterton, ¿no? Y la sabiduría, ¿no? No solo del padre Brown, sino de él, ¿no? Como esa ironía, pues yo creo que esa inteligencia social y inteligencia política, bueno, pues inteligencia en términos generales, ¿no? Mezclado también con pues una reducción de la gravedad de las cosas, ¿no? Que es la ironía, a fin de cuentas. Y luego también te lo llevas al mundo norteamericano, ¿no? Ese mundo norteamericano del management que probablemente, y esto pues, es una opinión mía, ¿no? Que ha recogido todo eso porque tiene una visión muy práctica, ¿no? También como el protestantismo, ¿no? Muy práctica y muy útil, ¿no? Es una de las cosas curiosas, ¿no? De este libro, y yo creo que lo que tú dices, y corrígeme si me equivoco, de la sabiduría estoica, no es solo puramente valorativo, axiológico, sino como decía Rafa,
es que tiene utilidad, o sea, realmente está orientado a la consecución de cosas y tiene una aplicabilidad práctica real, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú cuál es esa conexión del estoicismo con el mundo anglosajón. Evidentemente es curioso que los británicos sean de los europeos posiblemente los más romanos, cuando posiblemente fueron también los menos expuestos, porque hasta que Claudio no llegó prácticamente hasta Escocia, habían estado vírgenes y los demás ya llevábamos una temporada bajo el influjo en romano. De hecho, Domínguez Ortiz, que es ese maravilloso historiador de historia moderna, pero que es historiador de todo, dice que la romanización en España marca nuestra identidad y nuestro carácter. Curiosamente, los británicos, que son los más romanos de los europeos, yo creo, y lo llevan además muy a gala, inocularon el germen de la romanidad a los norteamericanos con el establecimiento de las colonias, y los padres de la República Americana, de la República Norteamericana, estaban influidísimos por los clásicos y su lectura. El impacto de los clásicos en el mundo anglosajón norteamericano, ahí súbelo un poco más, sí. En el mundo norteamericano y anglosajón se explica en gran medida por la presencia hasta prácticamente el último tercio del siglo XX de los clásicos en la enseñanza, en el sistema educativo norteamericano y sobre todo en la enseñanza superior. Es decir, se hacían pruebas de latín para entrar en Harvard hasta hace bien poco. Los clásicos están muy presentes, por tanto. Luego hay otro factor, hay un factor que has dicho tú, que es el religioso, el puritanismo que viene del calvinismo, es la predestinación. Weber hizo un magnífico trabajo sobre los orígenes protestantes del capitalismo, y la hipótesis de Weber era que los protestantes trabajaban muchísimo como locos y les iba muy bien, porque si triunfaban quería decir que Dios estaba con ellos, o sea que trabajaban como auténticos burros. Hay un factor religioso que es ese. Hay coincidencias como la predestinación con los estoicos, y hay un tercer factor, y es que los americanos heredan de los ingleses pragmatismo. Hay un pragmatismo británico, que es el pragmatismo de Ockham, y prescindir de conceptos, la navaja de Ockham, prescindir de conceptos de antiguallas y de toda la chatarra, y dedicarse solo a lo que interesa. 3 o 4 conceptos nos valen. Bacon son las bases del sistema, del método científico, y los empiristas, qué decir, son los reyes de la inferencia, frente a los continentales, que somos los reyes de la deducción, que es el camino contrario, y son los reyes de la inferencia. Yo parto de los hechos y voy a establecer a partir de ahí líneas generales. Bueno, pues los norteamericanos, que reciben esa herencia pragmática inglesa, la reconvierten con un pragmatismo americano a su imagen y semejanza. En el libro se recogen muchas citas de un libro maravilloso que todo el mundo debería leer, que es La democracia en América, en donde describe perfectamente cómo los teóricos son los ingleses, los del continente, y nosotros nos vamos a dedicar a hacer máquinas, a hacer cosas útiles y que funcionen. Útil no solo por la producción, porque lo puedes aplicar a la producción, sino útil en el concepto de que es útil todo aquello que funciona y es testado, que es un concepto eminentemente romano. El desembarco es vía Inglaterra y con estas 3 patas. Al final también hay una cosa, no solo es que en las universidades americanas estudia Cicerón, es que en los países anglosajones hay una cosa que ellos denominan educación liberal. La educación liberal es la que hace a los ciudadanos libres y responsables. Y los ciudadanos son libres y responsables cuando tienen criterio, cuando tienen una imagen global, sistémica e integral de la realidad en la que viven, y tienen opinión sobre ellos mismos y sobre todo lo que les rodea. Esa es la educación liberal. Y esa educación liberal, curiosamente, se identifica con lo que se llama la contemplación de Sócrates, que decía Alan Bloom, y es el valor de la razón y el valor de tener un criterio propio y una opinión sobre las cosas es lo que te va a hacer libre. O sea que tenemos a Sócrates, a los estoicos, y qué curioso que la educación liberal, ¿qué es eso? Es lo que se impone en los países anglosajones. No se te oye, estás sin micrófono. Sí, perdón, quería decir que es muy interesante eso que dices y que tiene que ver un poco con el contraste con el siguiente capítulo. Ahí le voy a preguntar a Rafa un poco por su opinión sobre
sobre esto, ¿no? Sobre el carácter español, ¿no? Si tiene algo que ver también en la marca de la casa de los directivos y los líderes públicos, ¿no? Y privados, quiero decir. Porque decía que es curioso, ¿no? Porque yo creo que Stephen Covey, uno de los máximos gurús del management, ¿no? Yo creo que él es mormón, no sé si es, creo que es mormón, ¿verdad? Pero el sentido general del protestantismo, o sea, la predestinación, como tú dices, ¿no? Y hablas mucho del libro, cómo se adopta, ¿no? Y desde el punto de vista estoico, que tiene que ver mucho con el protestantismo, bueno, puede que esté marcado, pero no está marcado cómo lo afrontas, ¿no? Y sin embargo, en el catolicismo clásico, ¿no? Pues es un designio y hay que asumirlo, y resignarse, ¿no? Es una especie como de rebeldía sin frustración, ¿no? La del mundo anglosajón. Esto me lleva un poco a la siguiente parte, ¿no? A la diferente forma de recepción, creo yo, del estoicismo, ¿no? Uno está como muy ensamblado dentro del carácter anglosajón, y en el caso de España, que es lo que tú haces en el siguiente capítulo, es como compensatorio. O sea, no está ensamblado, es que lo que hace es compensar una tendencia natural, que es la de vivir la vida desviviéndose, ¿no? Tú me dices sacas por ahí, la verdad es que unas citas buenísimas, ¿no? Ese pesimismo antropológico del español que viene ya desde de la crisis del 98, ¿no? En la que, bueno, pues hay un pensamiento trágico de la vida unaminiano y una forma de entender que al final nosotros somos lo que somos porque lo merecemos y además no vamos a aprender, ¿no? Esa forma negativa, ¿no? Que yo creo que es un lastre gigantesco para las posibilidades de España. Yo creo que hemos vivido muchos años con muchos complejos que eran ataduras, pero lo mezclas muy bien con esa reivindicación de los estoicos que hacen también grandes clásicos, ¿no? Hablas de Zambrano, que habla de la filosofía estoica española como, bueno, también tiene mucho que ver con que la Roma estoica, dos de los grandes, ¿no? Marco Aurelio y Trajano Séneca fuesen, perdón, de naturaleza española, ¿no? Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, etcétera. Y luego, a mí me gusta mucho, precisamente cómo hablas de que el estoicismo también forma parte del carácter de los españoles, que nos permite, que no acabemos tirándonos todo por un puente, ¿no? O sea, porque claro, que al final, realmente yo creo que hay una cosa como muy aparente, ¿no? Que todos decimos que esto es un desastre, pero no lo pensamos realmente. Lo decimos, pero no lo pensamos. Esa es la conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Que hay una especie como de pensamiento trágico, más que pensamiento, no, más que una estética trágica y un pensamiento mucho más positivo, ¿no? Porque al final, individualmente, el carácter latino podrá ser trágico colectivamente, pero individualmente nos queremos muy buenos en términos generales, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Rafa, y luego te pregunto a ti un poco esta recuperación que has hecho del estoicismo filosófico español a través de Ortega, de Zambrano, un poco de si ves también, Miguel Ángel, eso en la dirección tanto pública como privada de España. Te quería preguntar a ti, Rafa, si tú, en general, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso de que los españoles, como somos muy trágicos, muy pesimistas, ¿no? muy negativos en general a la hora de afrontar las cosas? Ahora mismo la crisis, ¿no? O sea, yo he dejado de hablar del tema de la crisis con casi todo el mundo, ¿no? Porque es que parece que no vamos a salir, ¿no? Si el diagnóstico se confirmase con el resultado, ya dejamos de remar, ¿no? Y sin embargo seguimos remando, ¿no? Es lo que ocurre. Entonces, no sé, Rafa, si tú crees que en realidad hay una especie como de doble forma de pensar o de una contradicción en la forma de pensar y la forma de hacer. Bueno, yo cuando leo en el libro de Miguel Ángel las recomendaciones del estoicismo sobre la racionalidad, la serenidad y la seguridad personal, la proactividad, la prudencia, la reflexión, la adaptatividad, la humildad o el compromiso, por ejemplo, entre unas u otras cuantas, como ya digo, como con recomendaciones propias del estoicismo para la dirección y en particular para la dirección pública, yo reconozco ahí muchas capacidades de muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida profesional. Por lo tanto, me resulta muy difícil ser capaz de concluir que existe una manera de dirigir propia de la cultura española, distinta de otros territorios, de otras culturas, y en las que no aparezcan estas capacidades, y me atrevería a decir, estas virtudes o estas potencialidades que
que el estoicismo recomienda para el ejercicio de la dirección y en particular del directivo público. Por eso, ya digo, yo no sería capaz de identificar unas notas singulares. Yo creo más en las personas que en los pueblos y creo más en la individualidad que en los agregados comunes. Y ya digo, yo he encontrado en muchas personas con un gran compromiso y una gran vocación de servicio público este tipo de capacidades y de virtudes que, por otra parte, son las que se predican desde del entorno del estoicismo para la dirección pública. Pues estás de acuerdo, Miguel Ángel, tú en esto. Yo creo, y siempre te hago esta coda, ¿no? Yo creo que nosotros somos mejores en general que los anglosajones. Lo creo de verdad, porque creo que hemos aprendido las tres competencias de las que tú hablas, ¿no? A pensar entre nosotros. Hemos aprendido muy bien, además, porque hemos sabido absorber muchas cosas de ellos, pero ellos hay algo que no pueden absorber de nosotros, ¿no? Que es esta parte, digamos, de extraer lo mejor de las personas como tal y no de los trabajadores, ¿no? O sea, yo creo que sí que el componente latino realmente para crear equipos es especialmente bueno, ¿no? Especialmente bueno. O sea, las empresas sin corazón digo, sin corazón como sistémico, ¿no? O sea, como pues tienen muy poco futuro, ¿no? Y creo que, sin embargo, eso que nosotros podemos copiar, lo que ellos tienen, ellos no lo pueden copiar, ¿no? Yo no veo realmente a un tipo de Minnesota con el carácter latino, ¿no? Creo que por mucho que entrenase, jamás sería capaz de bailar una sevillana, también como podrías bailar tú, Miguel Ángel, que sé que bailas muy mal, pero que si te pusieses seguro que lo conseguirías. No sé. Respecto de lo primero, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Rafael Catalá. No hay una manera española de dirigir, hay una manera de dirigir y hay corrientes teóricas que establecen cuáles son las buenas maneras de dirigir. El libro propone una que es una síntesis de esas corrientes teóricas y que no casualmente coincide con el estoicismo. Coincido también contigo, Quique, en que dada que somos gente más próxima, más cálida, quizás podamos despertar o liberar ese talento de la gente que nos rodea, porque somos, digamos, que más afables o más asertivos. Sin duda. El problema que podemos tener es esa maldición de la que podríamos llamar pulsión ceniza del español. Es lo que Ortega llamaba la tibetanización de España, que cuando entra en pérdida, los españoles somos capaces de hacer las cosas que no puede hacer nadie y las mayores, con perdón, cagadas del mundo, porque somos ciclotímicos. Entonces depende de qué pulsión tengamos. Si tenemos la pulsión ceniza, nos hundimos. Como tengamos la otra, conquistamos América, mandamos a 500 tíos de Badajoz y Cáceres y conquistamos un continente. Por cierto, respetando la cultura de los indígenas, cosa que no hicieron otros imperios anglosajones. En cuanto a lo de las sevillanas, estás bien informado y dudo mucho que con cursos de 10 o 12 años consiguiera dar un solo paso. Y en cuanto a la salsa, lo mismo. Mi mujer, si quieres, te puede corroborar esto y te certificaría que soy incapaz de bailar. Bueno, lo podemos comprobar un día, si quieres podemos grabar. No, gracias. Bueno, esto yo quiero, por ir cerrando un poquito en las conclusiones, y yo creo que por recopilar un poquito, ¿no? lo que son las competencias, ¿no? Yo creo que este es un libro estoico, es un libro que piensa en términos estratégicos, es un libro que realmente aglutina, define muy bien el entorno. Creo que es un libro estoico porque con él aprendes y te perfeccionas, o sea, creo que entras en el libro y si realmente lo pasas con esa lectura atenta que exige, ¿no? Porque creo que además sale, digamos, de esa órbita del libro de aeropuerto, que digo yo, y se convierte en un libro que realmente te transforma, o sea, porque si lo lees y te haces el esfuerzo de comprenderlo, de entenderlo y de saborearlo, creo que sales distinto de ese libro, o sea, que cumple la segunda. Extrae lo mejor de las personas porque como tiene esa carga también virtuosa, ¿no? y pone tanto énfasis en componentes tan valiosos, ¿no? para los individuos y para las sociedades, ¿no? Como son pues el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, ¿no?
la dedicación, el cuidado de sí mismo, que tú hablas mucho de él, de Foucault, etc. Creo que este libro extrae, te ayuda a extraer lo mejor de ti, y luego creo que también es una contribución a la comunidad. O sea, creo que este libro tú lo has escrito, no tenías por qué escribirlo, no tenías ninguna obligación. Creo que todas esas horas que le has quitado a tu mujer y a tus hijos, a tus hijas, perdón, bueno, pues tienen su recompensa para el resto de la sociedad. Yo me siento pues muy agradecido por eso, porque a mí particularmente me has ahorrado muchísimo dinero y muchísimas horas, muchísimo dinero porque hay muchos libros que ya no me tengo que leer. O sea, creo que aquí está la esencia de esos libros. Hay libros... Léetelos. Me leeré el tuyo varias veces. Creo que me has ahorrado mucho dinero y mucho tiempo, o sea, mucho tiempo en el sentido de que creo que es una condensación de sabiduría. Decía antes que es un libro de citas, pero no un libro de citas facilón, ¿no? Pero es un libro de citas con sentido, ordenadas, y realmente es una obra valiosísima, ¿no? Me gustaría un poco, para cerrar, que Alfredo nos hablas un poco en el marco de qué sale este libro, ¿no? Creo que estáis con Dextra lanzando una nueva colección, y bueno, pues qué propósito tienes tú también con esto, ¿no? Sí, era el primer libro que hacíamos de administración, gestión, administración. Para nosotros era muy interesante el asunto de la administración pública. Lo que pasa es que somos una editorial con una vocación latinoamericana muy, muy fuerte. Y el casar, para nosotros siempre la parte de la administración pública, que por una parte nos interesa, la parte de creación editorial, pero por otra parte nos echaba para atrás el asunto de que siempre que hablas de administración pública nos viene a la cabeza materias muy relacionadas con la estructura política, la estructura institucional, la legislación propia de nuestras. Y siempre se nos echaba para atrás porque siempre nos decían, sobre todo desde el campo de la sociología, pues sacamos algún libro de metodologías participativas, nos decían tenéis que entrar en el campo de la administración pública. Cuando recibimos el original de Miguel Ángel, vimos un camino. Hemos hablado un camino de la administración pública como motivo de reflexión, como motivo de trabajo más allá de la legislación o de las instituciones particulares. Yo creo que ahora mismo este libro es importante para cualquier lector, o por lo menos útil para cualquier lector de cualquier país latinoamericano. Y desde luego es un libro que trasciende fronteras, no tiene ninguna cortapisa para un lector ya sea mexicano, colombiano, chileno, uruguayo. No tiene, es digamos la primera piedra. Lo que pasa es que es una muy buena piedra, es una losa, es una muy buena piedra para iniciar la colección. Pues muchísima suerte, Alfredo, con el inicio de esta colección. De verdad, todo nuestro respeto por la iniciativa. Hoy son tiempos muy difíciles para la edición, me parece que es una apuesta muy valiente, y enhorabuena por haber empezado con esta obra. Antes de hacer la última pregunta a Miguel Ángel, Rafa, yo querría pues también decirte, ¿no? O sea, ¿podemos o no podemos reivindicar la sabiduría estoica para la reconstrucción de la confianza, digamos, de las instituciones? O sea, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que tenemos que reivindicar permanentemente nuestra calidad democrática. Tenemos que reivindicar permanentemente la calidad de nuestros servicios públicos y nuestro estado del bienestar que hemos contribuido a crear entre todos. Y una etapa de crisis como la actual tiene que servir para reflexionar, sin duda, para ser críticos también, pero sobre todo también para generar impulsos y energías hacia el futuro para ser capaces de continuar en ese ejercicio de compromiso con la gestión pública, con la dirección pública, que tan importante es para que genere esa resonancia, que lidere y que promueva el aprovechamiento del capital tan importante que hay dentro de la administración. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. Miguel Ángel, te hago aquí la última pregunta, porque hemos hablado mucho del libro. Mi libro, repito, me parece muy interesante, muy útil, pero bueno, yo no soy nadie, ¿no? Es decir, bueno, Rafa y Pablo sí son gente con más peso. Pero ¿por qué crees tú que esto hoy
¿O con quién más crees que puede pensar que esto hoy es un elemento interesante para la dirección de las organizaciones? ¿Por qué hoy está de actualidad? ¿O tú crees que puede ser reivindicable para la actualidad? Si me dices quién o qué, te voy a contestar muy concretamente. El Foro Económico Mundial piensa que las virtudes estoicas son fundamentales ahora. Esta mañana un amigo, Juan, me mandó un artículo. Ayer el Foro Económico Mundial sacó un informe sobre el top 10 de las habilidades y competencias del futuro para el mercado en el futuro, de trabajo y el resto del mercado. Y si las ves, pues dices, aparte de las habilidades en materia de nuevas tecnologías e innovación, destaca 3 habilidades. La primera es critical thinking, la segunda es active learning y la tercera es self-management. Critical thinking, ¿qué es? La contemplación socrática, es decir, tener la capacidad de ser crítico frente a lo que te dan dado. Tú tienes que analizarlo y decidir si sí o si no. Puro Sócrates, puro estoicismo. Active learning. Es un aprendizaje para la acción. Stephen Covey dice, no merece la pena aprender nada que no vas a aplicar, porque aquí se aprende para hacer. Y los estoicos dicen, facta non dicta. Es decir, nada de darle vueltas, ya lo decía Aristóteles, nada de pasarnos el día pensando si no vamos a hacer nada con eso. Segunda. Y el tercero, self-management. ¿Qué tiene que hacer el directivo para gobernarse a sí mismo y ser capaz, a partir de ahí, de gobernar a los demás? Autoconocimiento. Cura sui, que decían los estoicos. Foucault decía souci de soi o cuidado de sí. El Foro Económico Mundial ha dicho ayer que las habilidades directivas son las más importantes en este momento para el futuro. No lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial. Estaba coordinada esta presentación con la presentación del informe del Foro Económico Mundial. Enhorabuena, Quique y Miguel Ángel. Tú sabes, Rafael, que los estoicos, una vertiente, una subsección de los estoicos dicen que es todo destino. Pues mira, sí, era destino, porque es que ha sido casualidad, que no lo es, porque los estoicos dicen que está todo pensado y que todo encaja. Pero mira por dónde el Foro Económico Mundial me dio la razón ayer en que estas habilidades son las que pitan. Sí, señor. Entonces, sucede lo que tiene que suceder. No solo eres erudito, sino eres visionario. Y el Foro Económico Mundial ha sabido verlo después que tú, lo cual me alegro mucho. Así eso nos hace que tengas muchos libros, que haya mucha gente, te hagas muy famoso y te conviertas en un referente. Creo que realmente merece la pena. Yo recomiendo vivamente su lectura. Su compra también, hay que comprar los libros para leerlos, hay que subrayarlos, hay que comprarlos, porque si no los autores pues no pueden comprar más libros para tener la biblioteca que tiene Miguel Ángel, leérselos y que lo devuelvan pues encapsulados así para ahorrarnos al resto dinerito. Entonces, gástate 20 o 15 o no sé cuánto cuesta este Alfredo, pero desde luego vale mucho más de lo que cuesta. Eso lo diré yo invirtiendo la frase de Baltasar Gracián. Y ya, pues para cerrar, además de agradecer, Rafa, muchísimas gracias de verdad por sacar tiempo de tu agenda. Tengo la vida muy complicada. Alfredo, muchas gracias y mucha suerte. Miguel Ángel, mucha suerte. Yo les espero a todos el día 19 de noviembre. Tenemos la presentación de otro libro, de Agitación. Agitación es un libro fabuloso. Es un libro, pues, que recoge un poco esto que tú haces, Miguel Ángel, del diagnóstico de la sociedad en la que vivimos, una sociedad profundamente agitada, superficial, rápida, sin reflexión, ¿no? Él es un filósofo joven, que lo edita maravillosamente, tengo que decir también Páginas de Espuma, es una edición preciosa. Ganó el premio Málaga de Ensayos, es cortito, tiene 10 páginas, o sea, un tercio que el tuyo, Miguel Ángel, y creo bueno, pues que puede ser muy interesante conversar con él y que creo que podemos con esto pues, aportar mucho también al debate de público y a las cosas que creo que importan a la sociedad en general. Muchas gracias, buenas noches, váyanse todos a cenar a la puerta de al lado, porque están todos al lado, ya no tienen que irse del trabajo, y espero realmente que, ¿verdad?, cuando acabe todo que el bichito consigamos doblegarlo ya definitivamente,
pues podamos vernos con ese vino, quedarnos pendientes de él y podernos darnos un abrazo de los de verdad, los post-COVID. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena, Miguel Ángel. Gracias.